Muy buenos días, amada hermana, hermano, amigo que has de recibir esta hermosa palabra. Que Dios te bendiga, te guarde donde quiera que estés. También quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que compartan esta palabra para edificación de todo aquel que quiera en verdad palabra fiel y verdadera. El canal se llama Evangelio Puro porque el Señor así lo permitió, así me lo dio. Si tú la compartes, hermana, hermano, si fue de bendición a tu vida, va a ser para otros. Si fue exhortación para ti, a lo mejor es bendición para otro, pero esta es palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal Evangelio Puro, hermana, hermano. Y que escuches las predicaciones y que las compartas. Puedes hacerlo en tu célula, puedes hacerlo en tu iglesia, donde quiera que tú te pares puedes hacerlo y darle gloria a Dios, porque a Él es la gloria y la honra siempre. Quiero compartir este estudio contigo. Te invito a que abras tu Biblia, hermana, hermano, vamos a ver Isaías capítulo 53, Isaías 53 de los versículos 6 al 7. Y vamos a ver qué nos dice esta hermosa palabra en esta mañana. Dice: todos vosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermano, hermana, hoy vemos este mensaje como el Señor nos lo envía. Y si tú crees que estás sufriendo por algo, pero seguramente lo hiciste, Cristo nuestro Señor llevó los pecados de toda la humanidad, y ahí van los tuyos, ahí van los míos. Y Él dice que no abrió la boca. Y si Él no abrió la boca, ¿a qué te invita a ti? ¿A qué me invita a mí en este momento? Si estoy atravesando un problema difícil, no abrir la boca y esperar en la voluntad de Dios. Si estoy agobiado por situaciones difíciles que me metí propiamente por mí, ¿qué debo de hacer? No abrir la boca. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor nos dio ese ejemplo. Dice que Dios nuestro Señor, el Padre, cargó en el Hijo lo que a ti y a mí nos correspondía. ¿Te correspondía la muerte? Cristo la pagó. ¿Qué me correspondía a mí? Muerte. En Cristo la descargó. Nuestro Señor puso en Él todo lo que te correspondía a ti y a mí. Y si en esta hora tú te sientes abatido, triste, hermano, hermana, amigo que has de recibir esta palabra, te invito a que te fortalezcas. Vamos a orar, hermana, hermano, amigo. Dios te bendiga, te guarde. Quiero orar por tu vida, que Dios te bendiga, te dé sanidad. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, en esta hora te pido por aquellos jóvenes que tienen COVID, Señor. Tú sabes el nombre y el apellido de quién. Por favor, Señor, te pido que lo visites en ese lugar. Te pido, Padre, también por Eunice Yamilet Gómez, Señor, que tú sabes que está en coma y no puede despertar. Espero en tu voluntad, Señor, que puedas enviar esa sanidad, Señor, y que despierte. Señor, también gracias por la vida de María Luisa Sopillastle Morales, que tú estás obrando, Señor. Tú sabes, Señor, que necesita el oxígeno, pero qué mejor oxígeno que el que tú das, Señor. En tus manos también la pongo, Señor. Pongo en tus manos la vida de Alcira Ruda, Señor. No sé qué esté pasando, tú la conoces, bendícela, guárdala, por favor, Señor. Te pido también por la hermana José, que tú sabes que necesita oxígeno también, que tú seas mi Dios su oxígeno en medio de la tribulación. También, Señor, quiero pedirte por Leonor Corrales, la hermana Isabel Leiva, Señor, por Angie Guerrero, Señor, por Magdalena Cacho, Señor, que tú seas bendiciéndoles, protegiéndoles, guardándoles, Señor. Por
la familia Argueta, Señor, que tú sabes que la mamá está enfermita, que tú la bendigas, que tú la guardes, que tú la cuides, Señor. Por aquellos hermanos que están en una situación financiera mala, que tú, por favor, Señor, obre, Señor, enviando lo que ellos necesitan, Señor. El dueño del oro y la plata, el médico de médicos, a Él clamamos, Señor. Por mi madre, Magdalena Rosalía García Castillo, te la encomiendo, Señor. Gracias, porque sé que tú, Señor, que tú que eres el misericordioso, el poderoso, Señor, le das esa fortaleza, Señor. También te pido sabiduría por mí, Señor, para que pueda predicar esta palabra conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, sin desviarme, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana, hermano, Dios te bendiga, te guarde y vamos a iniciar. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 17, de los versículos 1 al 15. Vamos a ver, hermana, hermano, algo muy hermoso para aquellos que les gusta la sana doctrina, para aquellos que se quieren nutrir día con día de la palabra verdadera, no de la que engaña, no de la que miente, no. Porque la palabra de Dios es verdadera, es pura, pero el que la predica a veces la manipula para ganar un adepto, la manipula para obtener un beneficio económico, y eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que tú y yo nos gocemos en lo que Él pone. Y si Él pone palabra fiel, palabra verdadera, tú eres bendecido, yo soy bendecido. ¿Por qué? Porque la bendición viene desde lo alto. No te la da el pastor, no te la da el hermano, el diácono, no, te la da el Señor. Te invito una vez más, abre tu Biblia, amada hermana, hermano, en Hechos capítulo 17 de los versículos 1 al 15, y vamos a ver qué nos dice esta hermosa palabra. Dice el índice principal: alboroto en Tesalónica. Dice el versículo primero: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como Pablo acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Dice también el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Hermano, hermana, nos vamos a detener acá. Dice que Pablo pasó por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Pablo dice que acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hablar de 3 días de reposo no son 3 días, habla de 3 sábados. O sea, por 20 días o 3 sábados seguidos él fue. Discutir es un lenguaje que ahorita, si tú le dijeras a alguien estás discutiendo, estás a punto de llegar a golpes. Aquí era debatir con ellos conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios deben de saber lo que están colocando. Deben de saber palabra de Dios. ¿Para qué? Para que si alguien quiere, tú tengas que defender tu ministerio. Si eres siervo de Dios, Dios te da la sabiduría. Y aquí Pablo va y dice discutía. ¿Qué? Estaba debatiendo con ellos. ¿Y qué era lo que debatía? Él no hablaba del viaje, yo fui allá, para acá, yo tengo casas, carros, como ahorita. Yo soy bien bendecido porque pues tengo casa, tengo carro y todo. Y les preguntas, ay, ¿cuánto costó el carro? No, es de mi mamá. Ah, ¿y la casa donde vives? Ah, no, vivo con mi mamá. O sea, tú eres un mantenido. O sea, tú dime las bendiciones, las tuyas. Tú puedes presumir, bueno, tengo un trabajo, mira, soy campesino, siembro la tierra y Dios me da el fruto. Eres bendecido, pero es la obra de tus manos. Dice que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Él no les habla de otra cosa, no les habla de ellos, Él les habla de Cristo. El punto principal, céntrico de toda predicación es Cristo, Cristo céntrico, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es lo que yo tengo, lo que no tengo, que yo me gané un carro, no, es Cristo. Él no les estaba debatiendo otra cosa más que Cristo es el Hijo de Dios. El que los manda a Isaías, ¿qué? 53. Los manda a Isaías 53, de los versículos 5 al 7, para decirles que era necesario. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos vosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Él qué hace? Los manda a Isaías 53. Oye, pero ¿cómo que padeció? Sí, las escrituras dicen que él tenía que sufrir. Las escrituras dicen que él no tenía pecado, pero él fue por ti y por mí hecho pecado. El Padre en él descarga la ira que iba para ti y para mí. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora estemos limpios, y a ti y a mí, ¿quién nos presenta? Cristo. Él dice, Padre, por este también morí en la cruz. Y el Padre le dio todos los juicios, así es que tú y yo, estando en Cristo, somos libres en la sangre de Cristo. ¿Qué les exponía a él? Cristocéntrico. Él no les hablaba de él. ¿Por qué? Porque toda predicación debe de ir Cristo en todo sentido. El versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Dice también, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando de Jackson, procurador, procuraban sacarlo al pueblo. Primero vemos en el versículo 4, dice, creyeron. Una predicación donde Cristo es céntrico, el que mueve los corazones es Cristo. Pablo se centró en Cristo y dice y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mujeres nobles, a mujeres de dinero, también creyeron en esa palabra. Y qué hermoso, porque no era Pablo. Pablo era el mensajero. Cristo es el mensaje, y Pablo estaba enviando el mensaje, y el mensaje es Cristo. Por eso tú y yo, hermano, cuando tú predicas siempre va a haber alguien que te escuche. Si es uno, por uno ya valió la pena. No te enfoques en miles, en que tu página tenga millones, no. Enfócate en que Cristo sea el centro de todo. Dice que el versículo 5, pero también siempre que hay una bendición, también hay gente que te va a querer poner piedritas en el zapato. Dice el versículo 5, los judíos que no creían teniendo celos, y qué horrible, porque dice celos, y cuando tú entiendes que una persona celosa, si tiene celos porque el hermano Dios lo llamó, porque al hermano Dios le dio un ministerio, porque el hermano Dios le permite algún don en especial, porque se ha sometido a Dios, y Dios lo aprueba. Cuando él ora por un enfermito, hay sanación. Oras por alguien por trabajo, y hay trabajo, porque el Señor aprueba tu oración. Hay enfermitos de COVID, oras por ellos, y el Señor aprueba tu oración y salen. ¿Por qué, hermano? Pero alguien que es celoso es destructivo. Alguien que es celoso es chismoso, para destruir a aquel por celos, por envidia. ¿Qué dice? Entonces los judíos que no creían en él teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, y va de la mano, celos y ociosos, hombres malos.
y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué querían hacerlos? Apedrearlos por celos. Y no hay nada más que un cristiano que diga que es cristiano y ande de celoso, envidiando a la hermana, al hermano, porque la hermana se somete a Cristo y tiene bendición en su casa. La otra hermana no es obediente a Cristo, es chismosa, quiere destruir. Hermano, hermana, y es triste, pero es verdad. Dice el versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Vemos aquí, por lo mismo que crucificaron a nuestro Señor, ahora quieren ir contra Pablo y contra Silas. Dice que a Jackson, ¿de qué lo están acusando? De que le dio hospedaje a Pablo y a Silas. De Cristo decían, se hizo rey, y no hay otro rey más que el César, hay que lapidarlo. Y lo mataron. De Pablo, ¿qué estaban diciendo? Dice, Jackson ha recibido a todos, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Por la predicación de que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, los querían matar aquí. ¿Y por qué crees tú y yo que te va a ir bien por predicar el Evangelio? No, te van a dar con todo. Te van a acusar de lo que no eres, y van a afirmar que lo eres, y más aún va a haber chismosos que avalen que es para destrucción tuya. Pero si eso está pasando en tu vida, fortalécete. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, te va a pasar eso. El versículo 8 y 9 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jackson y los demás, lo soltaron. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mediante un dinero, una fianza que se le impone conforme a la ley del mundo, cuando no se te acredita y no hay pruebas contundentes que avalen, dice, bueno, con una fianza que salga. De Jackson dice que Jasón, ¿qué es lo que vemos en él? Este hombre, hay mucha gente que tú les predicas y dicen, ok, yo creo y me voy de este lado. ¿Qué hizo Jasón? Agarró y dijo, yo sé que esta palabra es verdadera de Pablo y Silas. Los metió a su casa. ¿Le costó qué? Que le dieran una golpiza. Pero ¿qué importa si estás en el camino correcto? Solo los verdaderos cristianos entienden que esto le pasa a los que le sirven a Dios. La palabra de Dios dice que Pablo les enseñaba las escrituras y se remontaba. Vemos en Lucas capítulo 2 del 34 y 35. Dice que, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caídas y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará. ¿Para qué iba su corazón? Esa espada es cuando él murió. Pero en su muerte dice, si el árbol de fruto no muere, si el árbol no muere, no da fruto. Nuestro Señor Jesucristo fue anunciado que iba a vivir, que iba a morir, cómo lo iban a golpear, todo fue anunciado. Y Cristo dijo, si a mí me han hecho esto, ustedes no crean que les va a ir mejor. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban predicando la verdad. Estaban hablando del Cristo céntrico, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Estaban hablando lo que Cristo hace en sus vidas, de cómo los transformó. Pablo, de quién era y ahora quién es a través del sacrificio de nuestro Señor.
Pero mucha gente no quiere que le prediques la verdad, quiere que le prediques su verdad, quiere que le prediques, como dicen, y va a haber tanta bendición en tu casa que le vas a dar a todos. Y despiertas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese es algo emocional. Pero no dice la Biblia eso. La Biblia dice que a Pablo lo querían golpear, apedrear. A Jasón, ¿qué cosa le hacen? Fueron a su casa y como no lo encontraron, véngase tú también. A alguien tenemos que darle sus golpes, y a él le dieron. ¿Qué hizo de malo Jasón? En su casa metió a quien él quería. Pues no. De cualquier modo le tocó. Y ahora vamos a ver el versículo 10. Dice: Pablo y Silas en Berea. Vemos aquí en el versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y volvemos, sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo entraba primero, convencía, y ahora sí plantaba. ¿Por qué? Porque primero tenía que derribar las pequeñas torres, para ahora sí establecer sus iglesias. Ellos ya habían creído muchos. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vemos que aquí, en el versículo del 1 al 2, dice que pasando por Antípolis y Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Sinagoga en el 1 y sinagoga en el es. O sea, Pablo, su modo operativo de él para la palabra es: iba a las sinagogas donde se centraba la gente. Ahora sí, los callaba, los debatía con las escrituras, y ahora sí podía plantar en iglesias. El versículo 11 dice: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si éstas eran así. ¡Qué hermoso! Vemos primero los agresivos de Tesalónica, de Apolonia y Antípolis. Pero ahora los de Berea no son así. O sea, no siempre nuestro Señor te va a mandar a que te golpeen. O sea, va a haber lugares donde te reciben como siervo de Dios, te reciben, te ofrendan, te dan de comer. No siempre. Sabemos que aquí del 1 al 10 fueron agredidos. Hubo un agredido, Jasón. Pero ahora vemos aquí en el versículo 10 y 11 que ya no es así. Que ahora estaban predicando, dice, con los nobles de Berea. Y vamos a ver que ser noble no implica ser tonto, ¿no? Porque hay gente que te predica cada cosa, que te sacan de contexto y dicen: me lo creyeron. No, hay gente que sí se traga ese cuento, pero hay gente que dice: no, espérame, aquí la Biblia no me dice esto. Dice que eran más nobles, dice que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra atentos, me predicaban y estaban atentos tomando nota. Pero dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Qué hermoso, ¿verdad? Que no dicen: bueno, yo te escucho, estoy atento, tomo nota, pero a ver lo que dijiste. No. Por ejemplo, si alguien te dijera: a ver, dice Dios que si se está quemando mi esposa y se está quemando mi mamá, yo salve a mi esposa y mi mamá que se queme. Espérame, la Biblia no me dice por ningún lugar esto. En primera, no tengo ni siquiera que estar pensando que mi mamá y mi esposa se estén quemando, porque entonces dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues ni quiera a mi esposa ni quiera a mi mamá, porque si quisiera a mi esposa no le pongo en ese logotipo de que se está quemando. Y si a mi mamá digo: bueno, que se queme mi mamá y mi esposa no, bueno, pues ¿cuál es mi testimonio como cristiano? Y la palabra no me dice eso. Por eso los nobles de Berea son un perfecto ejemplo de lo que debe de hacer un cristiano verdadero. Van a la iglesia, ponen atención, no están platicando, no están con el celular, no están pensando en otras cosas, no, están en la palabra. Le están dedicando 1 hora a nuestro Señor.
¿qué hacen? Están atentos, están tomando nota. Gracias, termina el culto, se saludan y se van a su casa. Pero ahora sí, sacan su escritura. A ver, él dijo esto, sí, sí es esto. Él dijo aquello, sí, sí, estuvo bien, ¿no? Porque eran nobles, porque eran gente amable, pero no se dejaban engañar. El versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creyeron? Porque era palabra fiel, porque no manipulaban, porque no se fueron buenos. Si tú ofrendas, mira, tú tienes tantos terrenos, tienes que dejar la mitad para esto, ¿no? Un siervo de Dios no está predicando dinero, no, predica a Cristo, el que murió, el que resucitó, el que me rescató a mí de una muerte de pecado. A ese estamos predicando. Dice también que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocas. O sea, mujeres de dinero, una vez más, creyeron y no pocas. Una cantidad exorbitante creyó en el Evangelio, y hombres también, y no pocos hombres. O sea, hombres y mujeres de renombre creyeron por el Evangelio de Pablo y de Silas. También dice el versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Y como dicen, y dale con lo mismo. ¿Por qué? Porque así como nuestro Señor dice, la miel es mucha y obreros pocos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que así como está creciendo el trigo, también crece la cizaña. Y la cizaña no es bendición, la cizaña es destructiva. La cizaña tiene como finalidad tragarse el cultivo. Si el cultivo no ha crecido a tiempo, se lo echa. Si no está bien fortalecido, si las raíces no están bien fortalecidas, la cizaña la destruye. Y créeme, es difícil estar lidiando con la cizaña, amada hermana, hermano. Se los digo por experiencia. El versículo 14 dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y vemos aquí que los hermanos están atentos. ¿A quién quieren? Quieren a Pablo. Bueno, sacan a Pablo, pero dejan a Silas y Timoteo, dice la palabra de Dios, se quedaron allí. O sea, tenían que seguir predicando. ¿Y por qué alguien diría, bueno, ¿y por qué no se llevaron a Timoteo y a Silas y se quedó Pablo? No, porque ellos no se movían por ellos, se movían por el Espíritu Santo. Siempre Pablo, Silas, todo el cristiano que venga, tiene que saber que así como hay bendición, también hay ataques del enemigo. Y ataques destructivos, tremendos, donde te inventan cada cosa. Donde dicen, hace unos días apenas, decían, el hermano fulano es adúltero. ¿Qué? Y le consta, no, pero dicen, no, pero andan diciendo, le consta, no, sí, pero si no yo les voy a juntar los testigos. A ver, nunca aparecieron esos testigos porque no era cierto. Y sin embargo ella afirmaba. Y así como vemos que igual dice, cuando se dieron cuenta que Pablo, Silas y Timoteo estaban aquí en Tesalónica, en Berea, fueron allá también para alborotar otra vuelta a la gente. O sea, el diablo también mueve sus piezas para que el evangelio no se expanda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermana, hermano? Que el enemigo está vencido en el nombre de Cristo. Él lo venció en la cruz. Tú y yo solo tenemos que seguir adelante, fiel a nuestro Señor. Quien pelea tu causa no eres tú ni soy yo, es Cristo. Mientras tú prediques a Cristo, así como Pablo, Silas y Timoteo,
En un lugar no los trataron bien, llegaron al otro y los trataron bien, pero había gente ya también dispuesta a querer destruirlos. Y el versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Atenas, porque también en Atenas estaban aceptando la palabra de Dios. ¿Qué dicen? Se dieron cuenta que el ministerio estaba dando fruto ahí, sacan a Silas y sacan a Timoteo que vayan a alcanzar a Pablo. ¿Por qué? Porque si hay un lugar donde no quieren aceptar a Cristo, no se tiene que quedar nadie. No han rechazado a ti, te han rechazado el evangelio, pues rechazan a Cristo. Dice: el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y si me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Qué hicieron? Bueno, aquí ya se sembró la semilla y hubo mucha gente, mucho fruto, ya se les quedó por un tiempo Silas y Timoteo predicándoles y todo. Bueno, ya están bien, ahora vámonos a seguir predicando, porque la obra de Cristo no es para un día, no es para mediodía, no, es mientras estés en este mundo. Así que, hermano, hermana, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Cómo quieres ser? ¿Como los de Antípolis y Apolonia o los de Berea? ¿Qué dice la Biblia? Estos eran más nobles. ¿Quieres ser como los de Berea? Noble, atento, escuchas la palabra, apuntas, tomas nota, llegas a tu casa y a ver, sí, está bien, perfecto, seguimos. Y si no hubiera estado, a ver, hermano, usted dijo esto, eso no aplica para acá. ¿Por qué? Porque Cristo nuestro Señor quiere ser el centro siempre. Y si tú eres siervo fiel, lo debes de poner a Él siempre céntrico. No hablas de ti, hablas de Él. No se convierten por ti ni por mí, se convierten porque Cristo es el que mueve y prepara los corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide y recuerda. El enemigo siempre va a querer destruir tu ministerio, pero tienes un Dios poderoso que pelea tus batallas. Dios te bendiga, Dios te guarde y te cuide. Y recuerda, hermano, pues si gustas compartir esta palabra, si fue de bendición para tu vida, lo va a hacer para otro. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo como comunidad y que Cristo sea el centro de todo. Comparte esta palabra para gloria y honra de Cristo en todos sentidos. Vamos a orar. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo te doy las gracias, Padre, porque me permitiste esta palabra para glorificar y exaltar tu nombre. Te pido perdón, Señor, si en algunas ocasiones, Señor, no he tenido la confianza, Señor, pero tú conoces mi corazón y mi deseo de servirte. Te pido, Padre, en esta hora por María Luisa Sopillastre Morales, por Eunice Yamilet, que están muy grave, Señor. Yamilet, Señor, tú sabes que está en coma y que hoy la van a operar si es tu voluntad. Yo confío en ti, Señor, que ya sea hoy o mañana, tú estarás con ella, Padre, por favor, y si es posible, te pido también que escuches esta oración, que ella, Señor, salga de ese coma, Señor. Por aquellos que están solteros, Señor, que quieren tener una esposa, Señor, te pido, Padre, que los bendigas, que los guardes. Tú sabes por quién, Señor, estoy pidiendo. Bendícelo, por favor. Toca su corazón, Señor, y permite que pueda llegar alguien a su vida para bendición, Señor. Por Alcira Ruda, Señor, que según se esté enferma, por favor, dale la paz, la tranquilidad, Señor. Por todos y cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, que día con día buscamos tu rostro, Señor. Permítenos, Señor, que al predicar tu palabra seas tú, Señor. Agradezco todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los cuide, amada hermana, hermano.